Hoy es 5 de mayo del 2021 y esta es la sesión en línea de la semana del área técnica. Entonces, voy a compartirles mi pantalla. Listo, por favor me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, señora. Gracias. Entonces iniciamos. Bien, entonces iniciamos la semana pasada con la primera parte de lo que es la explicación de las evidencias de la del área técnica de la fase 3 diseño, actividad de proyecto 5. Entonces voy a hacer un repaso rapidito por las evidencias que vimos la semana pasada y voy a abordar lo que son las evidencias 4 y la evidencia 5, orientación de qué es lo que deben hacer. La agenda de nuestra sesión es la siguiente. Presentación del cronograma. Entonces otra vez voy a mostrarles. ¿Sí me escuchan? Jonathan me dice sí, que si ya estamos hablando, sí. Sí, señora. Listo, ok. Jonathan, ¿estás escuchando? ¿Será que se escucha muy bajito? No, señora, ahí está bien. Ok, gracias. La agenda de nuestra sesión es la siguiente, la presentación del cronograma para que tengan en cuenta las fechas de inicio y fin de la actividad de proyecto 5, introducción a la fase 3 diseño, orientación de las evidencias del área técnica, las de recomendaciones, las conclusiones y el espacio para las dudas e inquietudes. Listo, este es nuestro cronograma de la actividad de proyecto 5, actividad de aprendizaje 6. Como podemos ver aquí, tenemos 5 evidencias del área técnica, inician el 11 de mayo y terminan las del área técnica el 15 de junio. Inician del 16 al 22 de junio la del área de bilingüismo y del 23 de junio al 28 de junio la del área transversal. Entonces, para que tengamos por favor presente estas fechas para que puedan desarrollar cada evidencia en el tiempo pertinente y no se atrasen, por favor. En la del foro, en esta evidencia del foro del área técnica que dice disponible hasta el 2 de noviembre del 2021, se pone esta fecha porque, como les dije yo, hay que hacer un ajuste a las fechas de los foros, porque yo eh, los tenía abiertos todo el tiempo y pues me llamaron la atención por eso, debo tener como una fecha fija para que estos foros terminen. Entonces, estos foros de la fase de diseño tengan presente que para los que vayan atrasados, o sea, ya para los que vayan atrasados y no tener nosotros como instructores, por ejemplo, si yo lo finalizo el 15 de junio, el 16 de junio ya no van a poder participar. Entonces se deja esta fecha abierta se deja abierto hasta esta fecha del 2 de noviembre para los que de pronto van un poco quedados, esto puedan tener ese foro abierto disponible hasta el 2 de noviembre. No es que usted no va a participar y va a esperar todo el tiempo hasta el 2 de noviembre porque, como yo les decía anteriormente, yo he sido aprendiz virtual y una vez veo una fecha y dice, ay, sí, yo tengo hasta esa fecha, entonces voy a esperar, todavía tengo tiempo. No, trate de que del 10 de junio al 15 de junio usted pueda hacer la participación en ese foro para que después no le quede pendiente. ¿Listo? Ese es el compromiso. Se deja disponible porque uno entiende que hay aprendices que a veces no se les pasa la fecha, un día, 2 días, bueno, pueden participar después. Pero la idea desde ahora en adelante es que usted no deje los foros pendientes porque llega esta fecha y ya no se abre más. Listo, ya no es que, profe, por favor, el 3 de noviembre, profe, por favor, es que necesito participar en este foro de arquitectura software que no pude participar. Se les está advirtiendo con antelación. No dejen pasar las fechas, participen en las fechas que son, porque ya el 3 de noviembre queda cerrado y se cerró, porque por eso se dio como un aval para que puedan tener tiempo de participar. ¿Listo? Listo. Entonces ahora
La actividad de proyecto 5 ya sabemos que se encuentra en la herramienta contenido del curso, carpeta proyecto, actividad de proyecto 5, va a estar habilitada desde el 11 de mayo, es decir que ahorita pues no está habilitada. Allí van a encontrar lo que es la guía de aprendizaje, los formatos del desarrollo de cada evidencia y el descargue de los instrumentos de evaluación que les sirven como guía para que apliquen esa lista de chequeo. La fase 3 diseño, exactamente la actividad de proyecto 5, consta de 7 evidencias, tiene una duración de 256 horas y se proyecta realizar en 1 mes y 18 días, con un promedio de trabajo académico diario de mínimo 2 horas. Para el desarrollo de las actividades contará con acompañamiento de instructores de competencia técnica, de inglés y transversales. Es importante que el aprendiz organice su tiempo dada la dedicación horaria que demanda la realización de las actividades y las evidencias que se mencionan a continuación. Entonces tengan en cuenta el tiempo estipulado para desarrollar esas 7 evidencias, que como les digo, algunas son larguitas. Entonces hay que tener en cuenta y medir muy bien el tiempo. Entonces la actividad de proyecto 5 se titula Diseñar la estructura tecnológica del sistema de información. Está relacionada a la actividad de aprendizaje 6, establecer la arquitectura tecnológica del sistema de información teniendo las buenas prácticas de calidad para el desarrollo de software, los procesos de negociación tecnológica, la normatividad y los requerimientos del cliente. A esta actividad de aprendizaje se relacionan 5 evidencias del área técnica. La primera es el cuestionario, la segunda es el diseño de arquitectura de software y hardware para el sistema de información en desarrollo, la tercera es identificación de los puntos críticos del sistema de información en desarrollo, la cuarta es la elaboración de cláusulas técnicas para contratación del hardware, software y servicios requeridos para el sistema de información en desarrollo, y la última es participar en el foro temático Arquitectura del software del sistema de información. Estos son los 5 resultados de aprendizaje que se van a evaluar con cada una de las evidencias. Que son 5 evidencias, 5 resultados de aprendizaje en esta ocasión. El material de formación es el siguiente: objeto de aprendizaje, diseño de la arquitectura de hardware, el PDF de fichas técnicas, el objeto de aprendizaje, introducción a contratos informáticos, el objeto de aprendizaje, diseño de la arquitectura de software, y el documento Fundamentos de calidad para el desarrollo de software. También deben desarrollar los 2 laboratorios como está aquí, el diseño de arquitectura hardware y el diseño de la arquitectura software. Por favor, vean los videotutoriales. Acá están los pantallazos de los laboratorios donde ustedes pueden ver los videotutoriales. Allí está explicado cómo, desde dónde se descarga el WileStar UML y cómo instalarlo. ¿Listo? Y cómo se maneja y cómo hacer los diagramas. Entonces, por favor, observen los videotutoriales. Para el cuestionario, entonces, ya sabemos que es en base a lo que es el material de formación. El material de formación del área técnica y el material de formación del área transversal. Listo, en la guía no menciona el área transversal, pero yo ya revisé el cuestionario y como les decía anteriormente, hay preguntas del área transversal para que lo tengan presente. Para ingresar al cuestionario, entonces deben ir a la carpeta actividad de proyecto 5, buscan la carpeta del cuestionario AP5, ingresen al enlace de cuestionario AP5, ven el botón de ver evaluación, dan clic allí, ¿cierto? Leen las instrucciones de la evaluación, dan clic en continuar, allí les salen las de a 5 preguntas, ¿cierto? 4 hojas de a 5 preguntas, desarrollan dan respuesta a las 20 preguntas, siempre de selección con única respuesta, y dan clic en enviar. Listo, esta es la evidencia 1. Recuerden que tienen oportunidad hasta el 28 de junio, que es cuando se termina pues la actividad de proyecto 5 para desarrollar el cuestionario. Descripción de la siguiente evidencia, que es la 2, diseño de arquitectura de software y hardware para el sistema de información en desarrollo, con el fin de obtener la arquitectura del sistema de información a desarrollar y con base en el análisis del documento de requerimientos de software, se debe elaborar el diseño de la arquitectura
de software y arquitectura de hardware. Lo que debe contener la evidencia, entonces primero, analizar el documento de requerimientos. En este paso se debe realizar una lectura y análisis del documento de requerimientos del proyecto. Ese documento ya lo tienen, y del sistema de información a desarrollar. Se debe tener en cuenta el documento de casos de uso, que también ya lo tienen, como insumo para la construcción de la arquitectura, evidencias desarrolladas en anteriores actividades del proyecto. O sea, ya tienen ustedes ese primer punto. Segundo, elaborar el laboratorio de diseño de la arquitectura de software. En este paso se debe realizar los ejercicios propuestos en el laboratorio de arquitectura de software para apropiar los conceptos antes de elaborar el diseño entregable. Recuerden que esos dos laboratorios no son calificables, ¿sí? Cuando entregan la evidencia no es que deben enviar estos laboratorios, pero se les aconseja, recomienda que los hagan, porque en base a ellos es que ustedes van a realizar el de su sistema de información, el ejercicio del sistema de información que están elaborando. Tercero, elaborar el laboratorio de diseño de arquitectura hardware. En este paso se debe realizar los ejercicios propuestos en el laboratorio de arquitectura de hardware para apropiar los conceptos antes de elaborar el diseño entregable. Cuarto, diseñar arquitectura software. En este paso, el aprendiz diseñará la arquitectura software del proyecto del sistema de información a desarrollar. Para ello se basará en la arquitectura modular basado en capas, donde el aprendiz seleccionará el modelo de capas a su criterio. Deberá realizar los diagramas de clase, componentes, de paquetes, de secuencias y de actividad. En caso de ser necesario, en algún momento deberá incluir diagramas de estado para ampliar o detallar el funcionamiento de algún objeto especial. Eso ya va a su criterio. Para esta diagramación debe utilizar el software WileStar.uml, que es el que se explica en los laboratorios, generando un archivo con el nombre del proyecto. Adicionalmente, esta arquitectura deberá ir en el documento de informe de diseño en el ítem correspondiente a diseño de arquitectura software. Como les expliqué hace 8 días, ya tenemos el modelo el diagrama de clases, ¿cierto? Ya tenemos el diagrama de secuencia y ya tenemos el diagrama de actividad. ¿Qué nos faltan? Los de componentes y el de paquetes. Y el de clases, pues que me lo completen si adentro no tienen los atributos con el tipo de dato, entonces lo completan, ¿listo? Para que quede ya finalizado pues el diagrama de clases. Entonces, para esta arquitectura, componentes y paquetes es lo que me interesa, que es lo que nos hace falta. Y en el quinto punto, diseñar arquitectura hardware. Dice, en este paso el aprendiz diseñará la arquitectura hardware del proyecto del sistema de información a desarrollar. Para ello se basará en la arquitectura física representada en los diagramas de despliegue y de componentes. De componentes lo van a hacer en la anterior. Deberá realizar los diagramas de componentes, nodo, despliegue. En caso de ser necesario, en algún momento deberá incluir diagramas de estado para ampliar o detallar el funcionamiento de algún objeto especial. Para esta diagramación se utilizará el software WileStar.uml, generando un archivo con el nombre del proyecto. Adicionalmente, esta arquitectura deberá ir en el documento de informe de diseño en el ítem correspondiente a diseño de arquitectura de hardware. Entonces aquí nos concentramos en el diagrama de despliegue, que es el que no tenemos. Entonces, productos entregables. Primero, entonces me envían, como primer punto, me envían los diagramas realizados en WileStar.uml, ¿cierto? Con la extensión UML. Y segundo, entonces, en el informe de diseño de la arquitectura del sistema de información, que es un documento electrónico con la siguiente estructura, aquí ya me envían los JPG de cada uno de los modelos realizados. Entonces, introducción, ¿qué puntos tiene este informe de diseño? Introducción, alcance del sistema de información, ámbito del sistema de información, definiciones y acrónimos, referencia, visión general del documento, perspectivas del producto, funciones del producto, características del usuario, restricciones, suposiciones y dependencias, arquitectura de software, y entre los modelos pues está el modelo de casos de uso, el modelo de clases, el modelo de paquetes, de secuencias y actividades, y en la arquitectura hardware está el modelo de componentes, de despliegue de nodos y anexos, si ustedes ven necesarios algunos anexos, como el diagrama de estados que mencionan allí. Estos son los puntos, ya les envié al correo lo que es un ejemplo de lo que es este documento de informe de diseño. Vamos a mirar por encimita lo que
¿qué es lo que menciona el material de formación acerca de lo que es el diseño de la arquitectura tecnológica? En la industria del software, el término arquitectura se usa para describir las diferentes estructuras que forman un sistema y las relaciones entre ellas. Como refiere Pressman, en su forma más simple, la arquitectura es la estructura u organización de los componentes del programa, módulos, la manera en que estos componentes interactúan y la estructura de datos que utilizan esos componentes. Entonces, como dice aquí, la arquitectura es la estructura del sistema y cómo esos elementos del sistema interactúan entre sí. La arquitectura en capas, en cuanto a aplicaciones empresariales que realizan transacciones o consultas a bases de datos, se proponen las siguientes capas. Capa de presentación, suministro de servicios, visualización de la información, solicitudes HTTP, invocación de línea de comando, API en procesos por lotes. En general abarca todas las funcionalidades relacionadas con la interfaz de usuario, sea esta gráfica GUI o de caracteres QUI o similar. De la capa de presentación ya todo lo tenemos claro, que es lo que podemos ver, las interfaces, ya tenemos el concepto de interfaces. Cierto, las ventanas, cómo interactúa el usuario con el sistema. Capa de dominio, lógica o reglas de negocio son las reglas que gobiernan el procesamiento de datos para una empresa u organización en particular. Es lo que cumple con los requerimientos, ¿cierto? Las funcionalidades, el objetivo del por qué se crea ese sistema de información. Y la capa de datos, funcionalidades relacionadas con el almacenamiento y manipulación de los datos. Entonces aquí es donde se almacenan los datos, donde se buscan, donde se organizan, etc. Existen tres modelos, modelo en 2 capas, modelo de 3 capas y modelo multicapas. Recordemos que en el modelo en 2 capas, lo que es la interfaz gráfica y la codificación de procesos están en una misma capa y está la otra capa que es el manejador de base de datos. Y en el modelo en 3 capas existen las 3 capas, presentación, negocio y acceso de datos, cada una con su función. Y está el modelo multicapas donde está la capa de presentación, de negocio y de acceso de datos, y cada una se puede subdividir dependiendo del criterio del diseñador del software. ¿Listo? Esos son los 3 modelos. La arquitectura de software. Entonces, en sistemas orientados a objetos, la arquitectura del software se modela usando diagramas de clases, diagrama de componentes y diagrama de paquetes. Entonces, en los diagramas de componentes incluyen los siguientes elementos: componentes, interfaces, puertos, relaciones de dependencia, generalización, asociación y realización, paquetes o subsistemas. Entonces acá nos dan un ejemplo de lo que es más o menos los componentes y para qué más o menos nos puede servir un diagrama de componentes. Dice, para entender el concepto de componentes se puede hacer una analogía en la forma como un PC portátil se compara a un PC de escritorio. Se puede decir que el PC de escritorio es modular, ya que está conformado por pantalla, teclado, ratón y CPU, todos por separado. En cambio, el PC portátil tiene integrado todos sus elementos en un solo bloque. Este último esquema se llama monolítico y el PC de escritorio, en cambio, está conformado por módulos o componentes. En el ejemplo anterior, la ventaja en diseño del PC de escritorio sobre el PC portátil es que sus componentes se pueden usar en otro PC de manera directa. Las partes del portátil no se pueden usar de manera directa en otro PC, ya sea de escritorio o portátil. Entonces, el diseño de software. En el diseño de software, un componente permite en una primera fase 2 cosas principales: reutilizar código fuente e implementar una estructura modular como se expuso anteriormente. O sea, los componentes me permiten que puedan ser utilizados en otras partes, como lo menciona aquí el ejemplo. Por eso es modular. Notación. Un componente se representa con un rectángulo en el que se escribe su nombre y en él se muestran 2 pequeños rectángulos al lado izquierdo. Entonces acá volvemos a ver una nueva simbología, ¿cierto? Ya en diagramas UML hemos visto la simbología de los diagramas de casos de uso, de los diagramas de clase, de secuencia, de actividades, y ahora vamos a aprender una nueva simbología como lo son en los diagramas de componentes y de despliegue. Entonces, en los componentes, como podemos ver acá, la representación gráfica es a través de un rectángulo y en la parte superior izquierda se hacen 2 rectángulos más pequeños, ¿cierto? Y en el centro se coloca el nombre del componente.
la representación gráfica de los tipos de interfaces en Star UML es la siguiente, ¿cierto? Los componentes interactúan con interfaces. Entonces, por ejemplo, acá está ese estereotipo componente, donde tenemos la simbología del componente y podemos ver cómo es la simbología de la interfaz provista y cómo es la simbología de la interfaz requerida. La interfaz provista hace parte de ese componente y la interfaz requerida es con la que comparte o consume de otro componente. Entonces, por ejemplo, acá dicen el ejemplo del componente factura hace uso de la interfaz gestión productos provista por el componente productos. O sea, esa interfaz de gestión productos la produce ese componente producto, ¿cierto? Y también hace uso de la interfaz gestión clientes provista por el componente cliente. También se puede decir que el componente factura consume la interfaz gestión productos y que el componente productos produce la interfaz gestión productos. O sea, en la bolita, ¿cierto? Se conecta cuando la interfaz es de ese componente. Y el semicírculo es cuando ese componente necesita de la interfaz del otro componente. Y está lo que es la representación de los puertos. Entonces los puertos se representan a través de un pequeño cuadrado en el borde del componente. Entonces, como podemos ver acá en la figura 10, muestra el ejemplo anterior usando puertos. Se definieron los puertos 80 para los componentes producto y cliente y el puerto 443 para el componente factura. Entonces, esa es su manera de conectarse o de transmitir en los diferentes componentes, ¿cierto? Cómo se comunica. Entonces, igualmente les envié al correo con el ejemplo del informe de diseño, unas páginas donde pueden consultar lo que son puertos lógicos. ¿Cómo identificar y caracterizar componentes? Entonces, acá nos dan como una luz. Si dice un buen componente, hace lo siguiente: encapsula un servicio que tiene una interfaz y unos límites bien definidos. 2. Solo agrupa una funcionalidad común. Ejemplo, servicios de impresión, de cifrado, de bases de datos. Y 3. Su conducta externa se manifiesta por algunos puertos e interfaces. Una forma de identificar un posible componente es revisar los métodos u operaciones que implementa la clase. Entonces, recordemos las clases, ¿cierto? El diagrama de clases, miremos cuáles son los métodos que tiene cada clase, miremos si hay en común y así mismo podemos hacer el diagrama de componentes. Y si en un servicio común se implementan estos métodos, son los de impresión. Una clase factura, pedido y compra necesitará imprimir un documento soporte de la operación realizada. Entonces acá podemos mirar las clases, ¿cierto? Pedido, factura y compra. Todas tienen en común imprimir, por ejemplo, en pedido imprimir pedido, en factura imprimir factura y en compra imprimir compra. Entonces, para evitar que cada componente deba implementar los servicios de impresión, se podría generar un componente llamado servicio de impresión, cuya interfaz sea consumida por las demás clases. Entonces se crea el componente de servicio de impresión, tiene una interfaz, ¿cierto? Provista, y los otros, lo que es pedido, factura y compra, requieren de esa interfaz para poder hacer uso de ese servicio de impresión. Entonces esa es la idea de los componentes, que es como decían en el ejemplo de los computadores, ¿cierto? Uno es portátil y uno es modular porque se pueden utilizar en diferentes partes. Entonces esa es la idea, mirar qué componentes son comunes y poder mirar quiénes se utilizan en qué momento en los diferentes procesos del sistema de información. Diagrama de paquetes. Entonces los diagramas de paquetes se utilizan para organizar el sistema en subsistemas, agrupando elementos del análisis, diseño, construcción y detallando las relaciones de dependencia entre ellos. Es decir, se hace necesario organizar el sistema en bloques menores para comprender fácilmente el sistema por completo aplicando el principio de divide y vencerás. Entonces se dividen los módulos y si un paquete se representa con un icono en forma de carpeta y con el nombre puesto dentro del icono. Entonces igual, otra simbología nueva para el diagrama de paquetes, no me lo vayan a confundir con el diagrama de componentes, porque esto aquí tiene una forma de carpetica, está el rectángulo y está el rectángulo más pequeñito arriba. Como símbolo de carpetica las conocemos ya
pues al usar los documentos sabemos que esa es la simbología de una carpeta en cualquier sistema operativo. Entonces, y también entonces usa la representación de lo que es una flecha, ¿cierto? Punteada con su cabecita rellena, que es la representación de una dependencia. Y acá entonces está el ejemplo de paquetes, paquete de negocio, ¿cierto? Paquete GUI, paquete de utilidad y paquete de base de datos, ¿cierto? Cada uno cumple con su función, ¿cierto? Está bien representado que va en el paquete de negocio, por ejemplo, acá ejemplar, préstamo, título, información del prestatario, título del libro, reserva, título de la revista. Está lo que es el paquete GUI, donde están las ventanas, interfaces, que sabemos que es con lo que interactúa el usuario, paquete de utilidad, está objeto ID, como paquete base de datos está persistencia, eliminación. Entonces, ese es el diagrama de paquetes, se divide el sistema de información en los paquetes con los que se compone y se hacen las relaciones, ¿no? Las relaciones de asociación entre cada uno de los paquetes. Arquitectura hardware. La arquitectura física del sistema hace referencia a la topología del sistema, mostrando cómo serán asignados en forma física los diferentes subsistemas o componentes, software, a los diferentes equipos de computación hardware que se utilizan para implementar el sistema de información. Para describir la asignación del software al hardware se utilizan los diagramas de despliegue, donde se detallan, entre otras, las especificaciones de las máquinas, capacidad de red y requisitos de hardware, entre otros. El hardware es lo físico, yo creo que todos ya tenemos eso claro. Diagrama de despliegue y o distribución. Los diagramas de despliegue se utilizan para mostrar las relaciones físicas entre los componentes hardware y software en el sistema final. También se pueden decir que muestran la disposición física de los distintos nodos que componen un sistema y el reparto de los componentes sobre dichos nodos. Entonces aquí está la simbología ahora de lo que es un diagrama de despliegue. Entonces los nodos, al representar objetos físicos que se utilizan durante la ejecución del sistema, pueden ser procesadores o dispositivos. Entonces los procesadores son nodos con capacidad de procesamiento, pueden ejecutar un componente. Y los dispositivos son nodos sin capacidad de procesamiento y representan cualquier otro dispositivo hardware. Un nodo se representa con la figura de un cubo, como puede verse a continuación. Un nodo también puede ser una instancia y se representa por un nombre subrayado y lo proceden 2 puntos, opcionalmente. Entonces acá tenemos el nodo venta, ¿cierto? Que es un procesador y estamos con el servidor copia de seguridad, que es una instancia. Se representan con una línea continua que une ambos nodos y puede tener una etiqueta que indique el tipo de conexión. O sea, esto es lo que podemos ver como un modelo de nodos, ¿cierto? Cliente se comunica a través del protocolo TCP/IP al balanceador de carga y asimismo por el protocolo TCP/IP al servidor de aplicaciones. Y tenemos lo que es un diagrama de despliegue ya completo. Dice a continuación se presenta un ejemplo de diagrama de despliegue que muestra el modelado de un sistema empresarial de compra y ventas que utiliza servidores y estaciones de trabajo que acceden a servidores web para el registro de facturas de compras y ventas de productos. Adicionalmente, la capa de persistencia, o sea, datos, está ubicada en un servidor para acceder a los datos. Entonces acá podemos ver la representación de los nodos, ¿cierto? Main server, que tiene adentro el artefacto de compra productos. Está el servidor empresarial, que tiene el proceso de pedido y el proceso de cliente. Y está el servidor de datos, que tiene el catálogo, los pedidos, los clientes y los datos. Este es un ejemplo del modelo de despliegue representado por los cubitos, ¿cierto? Y las relaciones entre ellos. Cuando ustedes lean el material, van a tener mucha luz acerca de lo que son cada uno de estos diagramas. Igualmente, por favor, leer UML en 24 horas, que igualmente ya les di acceso a ese libro, ya se los envié desde hace rato para que ustedes puedan tener más luz acerca de estos diagramas de paquetes, diagramas de componentes y diagrama de despliegue.
Evidencia 3, identificación de los puntos críticos del sistema de información en desarrollo. La descripción de la evidencia es la siguiente: de acuerdo a los errores más comunes en el desarrollo de software planteados en el objeto de aprendizaje Fundamentos de calidad para el desarrollo del software, a saber, nos dan a conocer esta lista de errores que se pueden presentar al hacer un desarrollo de software. Entonces ustedes revisan esa lista de errores y vamos a diligenciar esta tablita que está aquí. Dice, debe realizar mínimo 5 propuestas para evitar que esto no suceda en el sistema que va a desarrollar. Las propuestas se deben ajustar a la estructura planteada en la siguiente tabla, la cual contiene un ejemplo para diligenciamiento. Entonces acá está el ejemplo. Ustedes dan el error a evitar y hacen la propuesta de cómo van a evitar ese error. Listo, recuerden leer por favor el documento mencionado, que es Fundamentos de calidad para el desarrollo de software, donde se ve allí una norma ISO. Elaborar, que debe contener la evidencia, elaborar un documento que indique los puntos críticos del sistema de información en desarrollo, que contenga las propuestas o actividades a realizar, para así evitar que se cometan fallas o errores en la ejecución del proyecto de desarrollo de software. Y aquí está el ejemplo, ¿cierto? Deberá subir a la plataforma el documento que identifique los puntos críticos del proyecto en desarrollo en formato Word, ¿cierto? Entonces, tiene que tener la portada, obviamente el documento bien presentado, por favor. Es sencilla la tabla, no se les va a ir más de una hoja, 2 hojas, por mucho. Entonces, que esté bien presentado, por favor. Leen el documento donde van a ver esta norma ISO 9003, guía para la aplicación de ISO 9001 para el desarrollo, implementación y mantenimiento de software. Por favor, leanla para que ustedes puedan mirar cada uno de los errores y asimismo hacer una propuesta para los 5 que ustedes seleccionen. Listo, ya se va a completar los 40 minutos, entonces por favor salgamos todos para empezar ya con las evidencias nuevas. Bueno, continuamos. Bien, entonces vamos a iniciar con la explicación de lo que es ya la evidencia 4. Es un poquito larga, pero es más de hacer documentos, no es tanto ya de hacer diagramas, sino es más de darle forma a los documentos que ya hemos realizado, ¿cierto? Es dar respuesta recuerden que hicimos un documento de términos de referencia, entonces es ya como responderle a la empresa, ya nosotros como desarrolladores de software vamos a darle respuesta a la empresa con nuestra invitación a cotizar, ¿sí? Vamos a darle una propuesta a la empresa de qué es lo que nosotros le ofrecemos. Ese es uno de los documentos que tenemos que hacer: el contrato, el presupuesto, la caracterización de las fichas técnicas. Bueno, en fin, son 5 documentos. Vamos a empezar a mirar cuáles son. Entonces, la evidencia 4 es la elaboración de cláusulas técnicas para contratación del hardware, software y servicios requeridos para el sistema de información en desarrollo. Con base en la evidencia donde se determinaron las tecnologías de hardware, software y servicios para el proyecto en desarrollo realizada en la actividad de proyecto 2, el material de estudio términos de referencia para contratos de desarrollo de software revisado en la actividad de proyecto 4, y el objeto de aprendizaje introducción a los contratos informáticos de esta actividad de proyecto, se deben de elaborar los documentos que hacen parte del proceso de licitación, según las necesidades del sistema de información en desarrollo. O sea, ya vamos a empezar a participar en esa propuesta que hizo esa empresa cliente. Entonces, ¿qué debe contener la evidencia? Primero, elaborar un presupuesto para el proyecto. En este paso, el aprendiz deberá calcular cuánto puede costar el desarrollo del sistema de información a desarrollar, aplicando en formato de cálculo de presupuestos indicado en el material de estudio Introducción a los contratos informáticos.
Una vez realizado este presupuesto, servirá como un indicador de medición económica cuando se evalúen las propuestas. Primero es el presupuesto, es el primer documento. Segundo, elaborar las fichas o cláusulas técnicas, con base en las necesidades tecnológicas del sistema de información y plasmadas en el material de estudio términos de referencia. Se debe diseñar y elaborar las fichas técnicas de los ítems que se van a contratar. Entonces ahí ya vamos a hacer la caracterización de los equipos. Entonces los computadores, las impresoras, los servidores, software, todo eso debemos caracterizarlos, o sea, describir exactamente qué es lo que necesitamos. 3. Elaborar la invitación a cotizar para ofertar el desarrollo a un ente externo. En este paso, el aprendiz construirá el documento de la invitación a cotizar, donde se haga relación a los términos de referencia. O sea, nos dieron a conocer lo que son los términos de referencia, entonces yo le voy a contestar ese término de referencia a través de la invitación a cotizar. Le decimos a la empresa cliente, oiga, venga, voy a cotizar, le vamos a cotizar cuánto para nosotros vale ese proyecto que ustedes necesitan. Junto con las fichas técnicas del ítem anterior y en donde se tenga en cuenta cláusulas de calidad, entrega, garantías, licenciamiento y derechos de autor, así como el plan de capacitación de los bienes o servicios a contratar. Entonces, esta invitación a cotizar tiene unos puntos que ahorita más adelante vamos a mirar cuáles son. Este documento junto con sus anexos son la base para la solicitud de propuestas de los proveedores potenciales. Cuarto, diligenciar la plantilla de evaluación de proveedor. Con base en la plantilla suministrada de evaluación de propuestas, entonces el aprendiz diligencia esta plantilla para la evaluación de proveedores teniendo en cuenta los elementos de la licitación planteados anteriormente. De esta manera proveerá un instrumento para la identificación, clasificación, evaluación y selección de un proveedor para la licitación planteada del sistema de información a desarrollar. Esto ya lo hicimos, ¿cierto? La evaluación de proveedores, ustedes ya tienen el documento, ya lo diligenciaron, voy a decirles que ajusten algo que la mayoría tenía mal. ¿Tenía mal? No, pues no tenía la formulita para que dieran los porcentajes como son. 5. Participar en la elaboración del contrato informático. Entonces, con base en la plantilla suministrada de contratos informáticos, el aprendiz diligencia esta plantilla teniendo en cuenta cláusulas de objeto del contrato, entrega, instalación, calidad, garantías, licenciamiento y derechos de autor, así como el plan de capacitación de los bienes o servicios a contratar. Tener en cuenta que el contrato final deberá ser revisado y aprobado por el área legal o jurídica de la empresa antes de ser firmado por las partes involucradas. Estamos haciendo un proyecto formativo, esto no tiene que cumplirse ahí, que es que van a hacer el contrato y que lo van a firmar y que lo van a pagar, no. Estamos aprendiendo, ¿cierto? Y la idea es que ustedes aprendan cómo hacer un contrato de desarrollo de software. Bien, para el primer punto de elaborar un presupuesto para el proyecto, en el objeto de aprendizaje de introducción a contratos informáticos, podemos ver en el último punto que dice propuestas y presupuestos, cómo nos dan como los tips para hacer un presupuesto de desarrollo de software. Entonces dice lo siguiente, una vez se realiza el cronograma, ese cronograma está en el punto J que está aquí, relacionado con una de las actividades, su secuencia lógica de realización y los tiempos de cada una, se procede a identificar los recursos tanto humanos como materiales y hacer su cuantificación monetaria. O sea, para hacer este presupuesto se les aconseja hacer el cronograma del punto anterior, que es el punto J. Para hacer una estimación del presupuesto, dice, se procede a identificar los recursos tanto humanos como materiales y hacer su cuantificación monetaria. Al final se obtiene un valor de los costos y gastos a los cuales se le incrementa el margen de ganancia. Para hacer una estimación del presupuesto en el desarrollo del software, tener en cuenta los siguientes ítems. Costos directos, ¿cierto? Que corresponden a los costos que están directamente relacionados con la fabricación del producto de desarrollo de software, como lo es mano de obra, consultoría, materiales, licencias y viajes. Entonces, en la mano de obra está la relación a las personas involucradas en el desarrollo y el costo por unidad de producción, o sea, horas y jornadas, por ejemplo, valor mensual de analistas o desarrolladores. La consultoría, costos de las personas involucradas en mercadeo o en la realización de capacitaciones o consultorías especializadas. Materiales, como los equipos de cómputo. Licencias como costos de licencias de software utilizados en el desarrollo.
Viajes, gastos de viaje del personal directamente relacionado al desarrollo, bueno, se aplica. Ustedes miran qué es lo que aplica para su proyecto. Y están los costos indirectos, que son aquellos costos que se relacionan de manera tangencial con los proyectos o las tareas previstas y que no pueden cargarse directamente a un solo producto. Entre estos están los costos de servicios públicos como energía, internet, gastos de transportes, arrendamientos, etc. Una vez realizada esta cuantificación monetaria y el porcentaje de ganancia a obtener, se puede tener un estimado del costo del desarrollo de software, pero generalmente este no puede ser cargado a una sola venta porque podría ser muy alto, o sea, en los costos indirectos, sino que puede ser apalancado en futuras ventas del software desarrollado. O sea, si digamos estamos trabajando en varios proyectos al mismo tiempo, entonces estos costos se pueden distribuir en esos varios proyectos o se pueden ir cobrando, digámoslo así, en futuras ventas de otros proyectos. Entonces, esto es lo que nos habla el material acerca de lo que es el presupuesto. Y aquí les pongo como un ejemplo más o menos de cómo ustedes pueden hacer una tabla con los gastos directos y gastos indirectos. Pueden hacer el cálculo de hora diseño, hora taller, hora producción, de acuerdo al cronograma que ustedes van a hacer en el punto anterior. Entonces ustedes pueden hacer el cálculo por horas, ¿cierto? Ahí en ese cronograma les van a hacer el listado de todo lo que participa pues en el proyecto y las horas que han dedicado o que van a dedicar a ese proyecto. Entonces, en base a esas horas, ustedes pueden ir haciendo el cálculo del costo hora, ¿cierto? Lo multiplican ahí y les dan las horas. Ese puede ser una forma. Dice, luego de calcular los valores operacionales de nuestro proyecto, se debe calcular la utilidad, lo que mencionaban anteriormente, que es el valor que nos ayuda a capitalizar la empresa. Esta rentabilidad no debe ser mayor al 40% ni menor al 15%. La mayoría de empresas calculan como utilidad del 30% sobre el costo final de producción. Y entonces, ustedes mirarán entre el 40 y el 15% cuál va a ser su utilidad y también miran que por lo general la gente pide rebaja. ¿Sí? Todo colombiano pide rebaja, bueno, al menos aquí nosotros pedimos rebaja, entonces ustedes también deben tener en cuenta eso a la hora de calcular el costo del proyecto. Por lo general no, la gente dice no, pero no puede ser por menos, no sé qué, entonces también uno tiene que calcular como esas rebajas que puede hacer. Y pues este es un ejemplo, no es una camisa de fuerza de que deba ser así, ustedes lo pueden hacer como quieran, también lo pueden hacer, por ejemplo, a través así de tablas en Excel, donde ustedes pueden detallar el presupuesto personal, detallar los gastos de equipos y software, el resumen del presupuesto, detalle de materiales, bueno, como ustedes lo quieran hacer, si quieren hacer una lista de todo, también lo pueden hacer una lista de todas las cosas que intervienen en el proyecto, hagan más o menos el cálculo real de lo que han hecho hasta ahora, cuánto tiempo han invertido, hagan cálculo más o menos de horas, de cuánto han invertido. Bueno, los programas que hemos bajado han sido software libre por lo general, pero de pronto calculen si fuera software pago, cuánto costaría si fuera un software pago el que se estuviera utilizando y cuánto más o menos van a qué, cuántas horas más o menos se van a utilizar ya que a que terminemos el programa de formación. Recuerden que la idea es que se calcule la chura del proyecto hasta, hasta este año, bueno, este año todo el año vamos a estar trabajando, salimos, se sale a vacaciones más o menos a mitad de diciembre, igual que el año pasado, y se termina la etapa lectiva el 27 de febrero del 2022. Ustedes hagan más o menos la cuenta, pero no cuenten ni la mitad de diciembre que están en vacaciones, ni en enero que están en vacaciones. Ustedes deben más o menos contar, es febrero, por ahí primera semana de febrero, todo febrero del 2022 y hasta más o menos mitad de diciembre del 2021, para que de pronto hagan la cuenta y el tiempo que vamos a estar ejecutando el proyecto. Listo, esa como primer punto, presupuesto. No es una camisa de fuerza que tengan que hacerlo de esta forma o de esta otra forma.
igualmente ustedes lo pueden hacer como quiera, lo pueden calcular como quiera. La cosa es que calculen costos directos, costos indirectos, que miren cuál es su utilidad y puedan dar el cálculo total del proyecto. Y se basan en el cronograma que van a hacer en el punto anterior. Punto 2, elaborar las fichas o cláusulas técnicas. Entonces, en estas fichas o cláusulas técnicas es donde vamos a describir las características físicas del computador, las características técnicas, la garantía, no solamente de los equipos de cómputo, sino también de las impresoras, servidores, etc. Y esto es un ejemplo que nos muestra ya el material de formación de cómo se puede hacer a través de estas tablas. Entonces se coloca el ítem, la cantidad por componente, el componente y la descripción. Entonces, por ejemplo, acá en las características físicas está un mouse, descripción óptico inalámbrico 2.4 GHz, CPU, Core i7, 6950X, así sucesivamente. Listo, cables de poder, cámara web, tarjeta madre, fuente de poder. Bueno, ustedes miran cada uno de los componentes que necesita ese computador y están las características técnicas, por ejemplo, donde está cantidad por equipo y componentes. Entonces está, por ejemplo, una mainboard, un procesador i5 7600K, módulo de memorias, los de memoria, disco duro, adaptador de red, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes van describiendo y ponen la garantía, por favor, del componente. Si es necesario, obviamente coticen por internet más o menos cuánto están los equipos, con los requerimientos que ustedes necesitan para implementar ese sistema de información. También está el ejemplo de características software, listen el software que necesitan, por ejemplo, Windows 10, Office, el WinRAR, bueno, se necesitan WinRAR, Dreamweaver, NetBeans, Java, MySQL, Mockups, etcétera. Y las impresoras también, todo, los cartuchos de tinta, bueno, todo lo que se necesita para que el sistema de información funcione con todos sus requerimientos. Listo, está el tercer punto, que es elaboración de invitación a cotizar para ofertar el desarrollo a un ente externo. Entonces, para hacer este punto, en esta objeto de aprendizaje de introducción a contratos informáticos, en el mismo último punto están las propuestas y presupuesto. Entonces, ahí está la propuesta que se debe hacer, cada punto de lo que debe llevar la propuesta, y está explicadito cada punto de lo que se debe hacer. Entonces, están estos 10 punticos, 11 punticos, y son los siguientes. Está la carta de agradecimiento por la invitación a cotizar, el índice con el contenido de la propuesta, la presentación, la descripción de la solución, características de la solución, detalle de la propuesta, detalle de los servicios profesionales, detalle de los costos, detallar personal dedicado a la solución, detallar tiempos o cronograma de actividades de la solución y tips para el presupuesto. Bueno, este presupuesto lo deben colocar ahí como último punto. Ahí está, en cada uno de estas letras está lo que debe llevar cada punto y la descripción de qué es lo que debe ir allí. Sin embargo, como siempre, yo les voy a mandar un ejemplo del correo para que ustedes miren una invitación a cotizar y puedan analizar bien el ejemplo de cómo es y qué es lo que debe ir en cada punto. Recuerden que esta ya es en el términos de referencia, es un documento que hace la empresa cliente, ¿cierto? De qué es lo que necesita, cuáles son sus requerimientos, qué es lo que solicita. Entonces, ustedes en base a ese términos de referencia que ya lo tienen y que ya saben qué es lo que necesita la empresa, entonces ustedes le van a contestar. Entonces, esta invitación a cotizar ya son ustedes como empresa. Ya algunos se han puesto nombre, ya algunos tienen el nombre de cada una de sus empresas, me parece muy bien. Entonces, ya son ustedes. Tienen que presentarse, que sea un documento bien presentado, que sea bien redactado, gramática, ortografía, bien explicado, no, a veces no interesa que sea extenso, no, sino que sea bien explicado, descriptivo, muy al punto de lo que es lo que se quiere decir y ya. No es tampoco tanto echar como carreta como decimos ahí, no. Es ir al punto y describir cada una de las cosas que piden allí y que el cliente pueda entender, ¿no? Cuarto, diligenciar la plantilla de evaluación del proveedor. Entonces, este punto ya lo hicieron, ¿cierto? Pero recuerdan que los porcentajes están 400, 300, 200, bueno, por allá todos elevados, porque en el que les envíen, en la plantilla que les envíen, no estaba esta formulita. Entonces, esta es la fórmula que deben aplicar para que estos porcentajes den correcto.
¿cierto? Que den de 0 a 100, dependiendo de la calificación que se les dé. Entonces está el peso del ítem por el I9, ¿por qué 5%? Porque se le da una calificación de 1 a 5. Se le da una calificación de 1 a 5 y se divide en 100. Entonces, para que hay algunos pilas, corrijan eso. Bueno, en el ejemplo que yo les envié, la calificación era de 1 a 5. Pero ustedes mirarán, eso tampoco es una camisa de fuerza, si quieren de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 100, ¿sí? Entonces así mismo cambian el porcentaje de cuánto es que lo deben dividir. Listo, no colocan en números al azar, sí, porque si bien algunos que colocaron números al azar, 10, 11, 12, 13, 18, pero, o sea, no tenía sentido. Esta calificación de 5, 4, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1 es porque la calificación o puntuación para para cada una de esas empresas es de 1 a 5. Listo, para los que de pronto no entendían ese punto. Y la idea es que pues apliquen la formulita, los que no la tenían, pues aplíquenla para que los porcentajes les dé correctamente. Ya, porque en sí ya la tienen, ya la diligenciaron. Si al darle la retroalimentación de este punto les dije que corrigieran algo, por favor corríjanlo. Hay unos que no pusieron el nombre del proyecto y les dije por favor el nombre del proyecto. Hay algunos que no pusieron el nombre de la empresa, que no pusieron cuál era el gerente del proyecto o el líder técnico. Entonces, por favor, completen a los que les faltaron esos puntos. Y quinto, participar en la elaboración del contrato informático. Entonces, en la introducción a contratos informáticos, en este mismo material de formación, están lo que son los tipos de contratos a nivel de costos y los tipos de contratos informáticos. Entonces, en este punto de tipos de contratos informáticos, están los tipos de contrato, que está contratos de software, contratos de hardware y contratos de mantenimiento o servicios informáticos. Entonces, para nosotros aplica lo que es el contrato de software, ¿cierto? Que se manejan de dos tipos, el software base y el software a la medida. Nosotros estamos haciendo un software a la medida, ¿cierto? Acá hace referencia a que el software que cumple con los requerimientos del cliente puede ser de uso genérico comercial como un sistema contable, una hoja de cálculo, una aplicación construida a la medida. Dependiendo de este tipo de software, se puede realizar la compra de la licencia de uso o un contrato de desarrollo de software, este último con las especificaciones detalladas en los términos de referencia. O sea, el software a la medida es porque nosotros fuimos a una empresa específicamente, vimos sus necesidades, analizamos qué es lo que necesita mejorar y en base a ello pues estamos haciéndole el software a esos requerimientos específicos. Y acá en este mismo documento y en este mismo punto, en tipos de contratos informáticos, podemos ver el punto que dice ver anexo 1, modelo de contrato de software. Damos clic ahí y allí nos va a abrir este formato. Entonces, este es el formato que van a utilizar para hacer su contrato con la empresa cliente. ¿Sí? Entonces van a cambiar los datos que dicen allí, lo van a completar, lo van a acomodar a su proyecto, ¿cierto? Van a mirar cuáles son las cláusulas, cuáles son eh, o sea, todo lo que tiene que ver allí con los derechos de autor, con las licencias, todo eso van a leer bien. La idea es que ustedes lean cómo es un contrato de software, de desarrollo de software, que lo lean. Por ejemplo, acá dice contrato de compraventa y servicios número tal, ustedes le van a dar un número celebrado entre la empresa X, Y, Z y tal, su empresa, puede ser, o ponen la empresa del cliente y el nombre de la empresa que ustedes están formando ya como analistas de sistemas, analistas y desarrolladores de sistemas de información, y empiezan a mirar qué es lo que deben cambiar. Listo, entre los suscritos a saber, nombre del contratante, mayor de edad, vecino, de ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía tal, obrando a nombre y en representación de empresa tal, en su condición de cargo y que en adelante se llamará empresa tal, por una parte, y nombre proveedor, mayor de edad, vecino de tal ciudad, identificado con tal, todo eso, miren bien qué es lo que deben desarrollar. Acá en las firmas es solamente escribir el nombre, no es necesario la firma para que ustedes puedan diligenciar este contrato. El contrato tiene varias páginas, entonces la idea es que ustedes lean, entiendan y aprendan cómo es un contrato de este tipo.
Y por último está lo que es la evidencia 5, que es el foro arquitectura del software del sistema de información. Entonces, con base a las indicaciones del instructor asignado y para responder el foro, se requiere que haya realizado la actividad de apropiación referida a la comprensión al material de estudio presentado en la actividad de proyecto 5. Entonces, responda a las siguientes preguntas, justifique su respuesta. Entonces, acá están 8 preguntitas que deben contestar. Son de acuerdo a lo que se ha estudiado, lo que es arquitectura hardware, arquitectura software y todo esto. Entonces ustedes ya saben cómo es la mecánica, ya esta es la última evidencia del área técnica, entonces ya habrán hecho lo que es las cláusulas técnicas, ya habrán hecho lo que es la arquitectura tecnológica, entonces ya tendrán más claro la temática para poder dar respuesta a estas preguntas. Para participar en el foro buscan en la herramienta foros, ¿cierto? Buscan lo que es el título del foro, que es AP5 o A6, evidencia 5, foro arquitectura del software del sistema de información. Dan clic en responder, leen las preguntas, van a un documento de Word, eh, redactan sus respuestas, miran que tengan buena ortografía, gramática, activan el texto enriquecido una vez tengan las respuestas, las pegan en la casilla de texto y dan clic en responder. Listo, así debe participar en el foro, ustedes ya entienden la mecánica. Y esta ya es la última evidencia del área técnica. Recomendaciones. Entonces, mañana jueves va a haber comité de evaluación y seguimiento, otra vez solamente con instructores, pero entonces será analizado cada uno de los casos de los aprendices que han recibido llamados de atención escrito. ¿Quiénes recibieron llamado de atención escrito? Los que no han enviado todas las evidencias de la fase de identificación. Hay algunos que tenían inclusive solamente una evidencia por enviar y ustedes sabían que este fin de semana tenían abierto la fase de identificación. Lo hacía más que todo por esos aprendices que les faltaba solamente una, dos o tres evidencias máximo en la fase de identificación, pero veo que ninguno, o sea, de los que les hacía falta esas evidencias, esas pocas evidencias, no vi que hubiera respuesta en ese sentido. Y pues peligran porque mañana la coordinadora misional pues va a estar ahí guiándonos y diciéndonos qué pasa con cada uno de esos aprendices. Entonces pilas porque pueden que vayan bien en la fase de análisis y pueden que estén participando en la fase de diseño, pero si tienen pendientes evidencias de la fase de identificación, pues la idea es que completen todo, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué nos dice la coordinadora misional. Se va a seguir abriendo la fase de análisis los fines de semana para aquellos que les hace falta algo, sí, pero va a ser dependiendo de lo que ella también igual mañana nos diga. De pronto para los que les falte pocas evidencias, pues haya oportunidad, pero por ejemplo hay personas que no han enviado nada. Pasaron la inducción, pero no han enviado nada de la fase de identificación, entonces esos casos son los que se van a estudiar más mañana. Y fuera de que no han enviado nada, tampoco han ingresado al curso, entonces posiblemente se haga cancelación de matrícula. Ya no depende de mí, sino de la coordinadora misionera. Segundo, quienes tengan pendiente la participación en los foros temáticos de la fase 1 y 2, hacerlo antes de que queden deshabilitados completamente. Los de la fase 2, escúchenme, que esa fase ya se terminó también, van a quedar para que los que faltan por participar en esos foros, va a quedar hasta el 28 de junio, o sea, hasta que se cierre esta fase de diseño. Así que esos foros van a quedar habilitados hasta esta fase de diseño. Entonces revisen la participación de la fase 2 de los foros porque hasta el 28 tendrán oportunidad. Y los de la fase 1 tenían que finalizar el 5 de abril. 5 de abril ya pasó, sin embargo no los he ajustado, dando oportunidad que hay personas que les falta participar en estos foros de la fase 1, que creo que es solamente uno, incluso creo que es solamente uno. Y todavía hay gente que les falta esa evidencia, que tiene esa evidencia pendiente. Entonces, por favor, revisen de que, la calificación en este foro ya esté, porque una vez haga el ajuste, ya no van a poder participar en ese foro. Ya no es que, profe, por favor, porque les estoy advirtiendo con antelación. Y tercero, participar en los foros en el tiempo estipulado para que no les pase esto.
Cuarto, de los que van atrasados, informar quién necesita equipo de trabajo, por favor, quién necesita apoyo, quién necesita auxilio, quién dice, oh, yo no puedo solo. Hay muchos que dicen, yo no puedo solo. Bueno, únanse en todos esos, la idea es que se unan todos aquellos que me digan, yo no puedo solo, para que puedan trabajar juntos y sacar adelante la formación. Quinto, los que van al día, estar dispuestos a recibir compañeros nuevos al equipo de trabajo, pero como les escribía yo en el correo, esa reasignación a un grupo. Por ejemplo, si yo veo un aprendiz que no ha hecho, si alguien de la fase de identificación me dice que no ha enviado muchas cosas de identificación, me dice, no, profe, es que yo quiero ser reasignado a un nuevo grupo, yo no lo voy a poder, no lo voy a poder asignar a un grupo que vaya al día, ¿sí? Porque va a estar totalmente perdido. La idea es que los que vayan bien atrasados puedan unirse entre ellos y poder trabajar juntos. Solamente aplica para los que hay grupos que van al día, ¿sí? Asigno a esos grupos que van al día a aprendices que les falte poco, ¿sí? Poquitas evidencias para poder estar al día, entonces los reasigno para que puedan acoplarse, para que puedan ayudarse y poder salir adelante. Pero los que deban mucho, no. Los que van mucho sí toca estudiar cada caso muy detalladamente, porque pues igual los otros van al día, entonces le va a quedar muy difícil. Y por último, diligenciar el formato de selección alternativa de etapa productiva. Resulta que yo en cada ficha 2175.950, 2175.951 y 2175.956, en la 56 tengo más o menos a 20 aprendices que están participando. Sí, no puedo decir que todos vayan al día, pero que están participando. Y me preocupa que solamente me mandaron este formato unos 7, del 51 como unos 10 y del 50 9 aprendices. Y son mucho más los que están participando. Entonces, esto me preocupa. Necesito que lo hagan llegar lo antes posible porque yo necesito enviar eso pronto. Entonces, me preocupa que los que están participando no me hayan enviado los formatos. ¿Sí? Me preocupa eso, que los que estén en la ficha 2175.956, hay 20 aprendices que más o menos están casi al día y están todo bien y solamente me enviaron como unos 7. Entonces, eso me preocupa. ¿Dónde están esos 13 que todavía no han enviado el formato para yo poderlos enviar a los líderes y que ellos tengan presente la alternativa que han seleccionado? Entonces, esto es urgente, por favor, envíen los formatos quienes no lo hayan enviado. Ya último plazo hasta este viernes, ¿sí? Último plazo ya para los que se les olvidó, todavía no sabían. El problema es ese, que no revisan el correo. Y el correo es fundamental para que ustedes puedan avanzar en el programa de formación porque muchas veces la información se les envía ahí. Entonces tienen que revisar el correo de tanto en tanto para mirar si de pronto es que les hemos enviado algo. Pueden que no hayan revisado el correo. Listo, como conclusión tenemos que dudas en el foro de dudas e inquietudes del área técnica, realizar los laboratorios, fecha límite para el cuestionario 28 de junio, fecha límite para la evidencia 2-24 de mayo, para la evidencia 3-27 de mayo, para la evidencia 4 el 9 de junio y para la evidencia el 5-15 de junio. Y realizar las evidencias en la plantilla de normas APA séptima edición. Les aclaro, para estas evidencias, ¿sí? Estas 5 evidencias de este punto, no me vayan a enviar las 5 evidencias en un solo documento de Word. ¿Listo? No. El presupuesto me lo envían en Excel, bien presentado. Fichas o cláusulas técnicas, y me lo pueden enviar en Word, aparte. O sea, todos los 5 documentos los vamos a enviar aparte. No me los van a amontonar todos en un solo documento. Listo, los 5 documentos van aparte. Esta elaboración de fichas técnicas puede ser en Word. Algunos de pronto les parecerá mejor utilizar Excel porque son tablas. Lo pueden hacer en Excel. Ya es a su preferencia cómo quieran hacer estas fichas de cláusulas técnicas. La invitación a cotizar, si es en Word, normas APA, bien presentado, cada uno de los puntos, tabla de contenido. Word tiene una opción para hacer tablas de contenido. He visto que muchos hacen las tablas de contenido sin esa opción de Word que tiene tabla de contenido, que es prácticamente automática. Utilícenla. La plantilla de evaluación de proveedores, eso ya está el formato en Excel. Participar en la elaboración del contrato informático, esto es un documento de Word. Entonces, les explico, les aclaro,
y espero que así lo envíen. 5 documentos aparte, no me los van a amontonar todos en un solo documento, ¿listo? Todos estos 5 documentos aparte. Listo, llegamos al espacio para las dudas, inquietudes. Voy a dejar de compartir y vayan alzando la manito, por favor, o escríbanme las preguntas en el chat. Y con gusto voy a ir respondiendo las preguntas. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Profesora, hágame un favor. Sí, dime. En la evidencia 2, que es el diseño de arquitectura, lo que pasa es que eso es una simbología nueva. Sí. ¿Usted nos puede, por favor, enviar de pronto un documento de ejemplo para guiarnos por ahí? Listo. Un documento de ejemplo para la evidencia 2. ¿Sí? Sí, sí, señora. Listo. Gracias, profe. Bueno, voy a dejar aquí escrito de una vez, entonces que para la segunda, aunque, bueno, aunque yo les envié el diseño, les llegó el formato les llegó el ejemplo de informe de diseño. Sí, señora. Listo. Ahí Alejandro, ahí en ese informe de diseño, en los 2 ejemplos que les envié, están los diagramas. Están los ejemplos de esos diagramas de arquitectura software y de arquitectura hardware. Están los diagramas de despliegue, está el diagrama de paquetes y el diagrama de componentes. ¿Listo, Alejandro? ¿Sí te llegó a ti? Julián. Cuando tú descargas esos 2 documentos, ahí dentro están los diagramas. Entonces ahí puedes basarte en eso para mirar la simbología y para mirar de pronto los de ese ejemplo, los de cada uno de esos 2 ejemplos. Listo, profe, va a mirar. Listo. Profe, yo entro un poco tarde a la sección, pero lo que explico son todas las evidencias o solo explico una. Expliqué las 5 evidencias, Xiomara, expliqué las 3 primeras rapidito, porque ya las había explicado hace 8 días y las 2 últimas las expliqué. Listo, Diana me dice que no tiene preguntas. Xiomara dice, bueno, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo sé que ahorita no surgen muchas porque no han leído todavía el material, porque no se ha llegado la fecha, pero apenas llegue la fecha, ustedes van a empezar a mirar y ahí van a surgir las preguntas y las dudas y me las van a escribir en el foro de dudas e inquietudes. ¿Listo? A medida que vayan Profe, leyendo. una pregunta, qué Dime. pena. ¿A mitad de año nosotros tenemos vacaciones? No, a mitad de año no tenemos vacaciones, muchachos. Los virtuales seguimos derecho. Hasta Listo. mitad de diciembre. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces yo creo que... ¿Andri tiene alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo creo que no. Entonces, muchas gracias, muchachos, por su asistencia. Nos vemos dentro de la otra semana. Área bilingüismo y la de más arriba, área transversal. Nosotros nos volvemos a ver en la semana del 24 al 28 de mayo. ¿Listo? Ya habiendo leído el material, ya para esa fecha se habrá habilitado las evidencias, entonces ya habrán leído el material y pues allí pues podremos resolver más dudas y pues les diré pronto los que ya hayan enviado evidencias que deben corregir. Muchas gracias por su asistencia y que tengan una feliz noche. Chao. Muchas gracias, profe, igualmente.